Hola, ¿qué tal mi gente? De fin de semana, sean ustedes bienvenidos nuevamente a una emisión más de esta su sección Atención Psicológica. Los saludos amigo Edgar Cabrera y te digo que el día de hoy tengo un gran invitado con el cual te voy a dejar. Hola, ¿qué tal? Pues yo soy Gustavo Vázquez, soy profesor y bueno, trabajo en la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México, específicamente en la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente, y el día de hoy es para mí un honor estar con ustedes y poderles compartir un poco de la experiencia que tengo y de los conocimientos que he desarrollado a lo largo de mi experiencia laboral en las distintas áreas en las que he permanecido, y también compartirles un poco de mi historia de vida y algunos consejos, tips acerca de cómo ser mejores personas y cómo poder ser más felices o estar más conformes con lo que vivimos día a día. Así que los dejamos con el tema del día de hoy. Pues bueno, como ya pudieron verlo al inicio, el día de hoy nos acompaña un gran invitado, el maestro Gustavo. Maestro, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Edgar. Qué bueno estar contigo el día de hoy. Qué bueno que se da la oportunidad de estar con nosotros el día de hoy. Y pues bueno, como lo mencionaba al principio, ¿no? Un maestro, un docente, por lo regular, a veces llega a ser un motivo, una persona a la cual le admiramos muchas cosas, ¿no? Y para ello hay que estar preparados, como lo mencionaba. Y para ello, pues bueno, el tema del día de hoy que vamos a estar abordando, que nos va a hacer favor de ayudar el día de hoy, el maestro Gustavo, son tips para mejorar tu desempeño como docente. ¿Por qué es importante mejorar ese desempeño docente, profesor? Bueno, pues primero quiero agradecer a todas las personas que están el día de hoy con nosotros. Te agradezco a ti, Edgar, por permitirme estar aquí contigo y bueno, compartir un poco de la experiencia que a lo largo de 10 años en la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado he desarrollado. Pues es muy importante la preparación. Una persona que no domina lo que debe hacer como su trabajo, que no domina el conocimiento que en este caso como docentes debemos compartir, facilitar y bueno, de alguna manera enseñar y acompañar durante el aprendizaje, pues no podríamos tener un proceso para verificar los resultados que estamos aspirando a tener. Entonces, finalmente tenemos una preparación básica, Edgar. Tú también eres un profesional que ha incursionado en la educación. Todos los que nos preparamos para el educativo, pues debemos estar preparados con lo básico. Pero finalmente, la preparación se va dando de acuerdo a las necesidades que presentamos en nuestras aulas, de acuerdo a los requerimientos que tengan nuestros alumnos. Entonces, un profesional de la educación primero tiene que identificar qué necesidades presentan sus alumnos para que a partir de ello él pueda decir, híjole, me hace falta un poco más acerca de estilos de aprendizaje de este tipo o de este. Me hace falta organizar un poco más mi tiempo, me hace falta organizar un poco con distintas modalidades de trabajo, con distintas dinámicas, mi enseñanza. Entonces, es muy importante que veamos que la preparación no es algo terminado, sino que es algo que cotidianamente tenemos que hacer. Incluso si algún tema no lo entendemos, porque tampoco somos todólogos, debemos de aspirar a tener este profesionalismo y esta profesionalización constante, pues para poder tener un desempeño óptimo en nuestra clase. Así es, y para ello el día de hoy vamos a hablar de algunas sugerencias que pueden servir a los docentes y que podemos llevar a la práctica. Ya mencionaba un poquito la parte del primer punto que vamos a estar hablando el día de hoy, que es la enseñanza y preparación. ¿Qué tanta preparación debemos de tener nosotros y cómo poder llevar a cabo esta enseñanza con los alumnos? ¿Por qué es importante la preparación? Pues la preparación, como lo decía, es el referente. Si tú estás listo con los conocimientos, las habilidades y las competencias básicas para desempeñar tu función, pues entonces puedes hacerlo. Si tú no tienes los elementos, pues se te va a complicar bastante organizar tu tiempo, organizar tu clase, organizar y analizar lo que logran tus alumnos. Entonces, primero debemos de prepararnos tanto en técnicas de aprendizaje y de enseñanza como en el conocimiento que vamos a favorecer. Entonces, eso es muy bien importante. Sí. Otra cosa también que considero es el material, que muchas veces pues lo damos por hecho, pero que también elaborarlo nos cuesta bastante trabajo, pero es un hábito que debemos de forjar. Otro de los puntos es la explicación clara. ¿Por qué es importante la explicación clara? Mira, el término explicación es un poco simple, de alguna manera, o pareciera simple. La idea de la enseñanza y del aprendizaje supone una explicación que a lo largo de los años y por historia se cree que el maestro la desarrolla a través de una explicación, a través de una plática donde él da a conocer su conocimiento. Pero bueno, esto ha ido cambiando con el paso de los años. Hoy sabemos que una explicación y una enseñanza y una exposición
decisión va no tanto a ser el profesor el que tenga la última palabra y el que tenga el reflector. En realidad implica que el maestro pueda llevar a cabo, a partir de ese dominio del conocimiento, de ese dominio de las técnicas de aprendizaje y de enseñanza, pueda ir incorporando a los alumnos para que ellos sean el punto principal de la enseñanza. Y bueno, esto se lleva a cabo pues mucho mediante preguntas donde el maestro puede interactuar sobre el conocimiento previo que tienen los alumnos, sobre sus necesidades, sobre las dudas que van saliendo. El maestro tiene que estar como muy atento del avance que van teniendo los alumnos para poder intervenir de esta manera, Edgar. Porque si nos vamos al sentido estricto de que él explique, de que él converse y él está al frente y es el único que habla y los demás escuchan, pues no se va a lograr tanto porque cada cabeza entendió el mensaje de diferente manera. Entonces, la única forma de asegurarnos que los alumnos lograron el aprendizaje que nosotros dispusimos para ellos, pues es a través de esta verificación que durante el proceso vamos desarrollando. Que si lo aterrizamos en la práctica diaria, pues bueno, lo podemos encontrar en la planificación, en el inicio, desarrollo y cierre, en los aprendizajes previos, conocimiento previo, en el desarrollo de las actividades y cómo vamos a evaluar precisamente si se logró ese aprendizaje esperado. Así es, y bueno, los maestros de repente, algunos creemos que el proceso más importante o el proceso más difícil del aprendizaje y de la enseñanza es la planificación o el desarrollo de esta. Pero en realidad lo mágico, lo importante, Edgar, surge después cuando él logra incorporar todo lo que el alumno logró e identificar lo que no logró. Porque de lo que no se logra es donde él debe trabajar para volver a iniciar en el próximo tema, en el próximo desarrollo de la clase, para que el alumno vaya creciendo. De otro modo, pues va a ir desarrollando un conjunto de temas, un conjunto de actividades y un conjunto de explicaciones que no le van a llevar a ningún lado. Así es. Segundo punto, o el siguiente punto, puntualidad. ¿Por qué es importante la puntualidad en los docentes? Bueno, ya ven que dicen que nosotros somos como el modelo a seguir y eso sí sucede, pareciera como un mito que tiene la sociedad, pero en realidad los alumnos en edad escolar, desde preescolar hasta preparatoria incluso, sí ven en el docente un modelo a seguir. Entonces los profes sí tenemos como que ese compromiso de dar el ancho con lo que nos corresponde. Y a mí me sucedía mucho cuando yo estaba como docente frente a grupo, allá en Villa del Carbón, en una comunidad que se llama La Esperanza, que estaba en el Cerrito. En ocasiones, debido al transporte, en ese momento no teníamos auto, teníamos que transbordarnos, como muchos de los maestros de escuelas rurales lo desarrollan en nuestro estado, pues teníamos que estar disponiendo del tiempo del transporte y si en alguna ocasión se descomponía el camión, pues ya no llegabas a la escuela. Entonces la puntualidad es muy importante, tanto para darle el ejemplo de puntualidad, porque si no tampoco los alumnos llegan puntuales porque el docente no es puntual, pero principalmente el maestro tiene que ser puntual porque es una forma de orden y de un mensaje de orden que estás dando. Cuando a mí me tocaba llegar tarde, se aplicaban las mismas reglas que teníamos en el grupo para los alumnos que llegaban tarde. En ese tiempo, como era una escuela rural donde no teníamos pues personal de intendencia, pues nos tocaba a los que llegábamos tarde hacer el aseo. Entonces, el día que el maestro Gustavo llegó tarde, pues me tocó hacer el aseo. No faltó el alumno que quería un punto, ¿no es cierto? O una décima que decía, maestro, le ayudo. No, nunca me lo hicieron a cambio de calificación, sino en apoyo. Entonces, pues sí tiene que ver mucho con este mensaje de disciplina y de educación que estamos proyectando con los alumnos. Sí, finalmente es un hábito que se lleva a cabo desde lo personal, ¿no? El ser puntual en tu casa, el ser puntual en las actividades que tú te planteas y finalmente en tu trabajo, ¿no? Y maestros, pues evitemos esa línea roja. Entonces, esta es la invitación para llegar puntuales. El siguiente punto es el uso de las TICs. ¿Por qué es importante llevar a cabo el uso de estas herramientas? Tenemos que hablar en estos tiempos de modernidad. Entonces, el maestro que sigue utilizando únicamente el GIS, porque sigue habiendo escuelas con solo GIS y pizarrón, de alguna manera está excluyendo a sus alumnos de mejores procesos de aprendizaje. Ya tenemos el internet y creo que la mayoría de todos tenemos acceso. La cosa es buscarle, como dijera el comercial, hacer la búsqueda de los elementos, los materiales que requerimos. Entonces, el uso de las TIC es fundamental porque favorece un ambiente de aprendizaje distinto, además de que todo lo que tenga que ver con electrónica y con tecnología llama la atención de los alumnos. Entonces, profes, hay que usarlos y hay que prepararnos, el punto que mencionábamos al principio. Así es. Además, nos facilitan un poco más el trabajo, ¿no? No es que lo dé o lo vaya a hacer todo. Digo, al final de cuentas la cabeza es uno mismo, pero hay que hacer uso de ellos porque a veces el material está ahí, está guardado, está arrumbado o está sin usar, ¿no? Entonces hay que llevarlo a cabo, hay que emplear estas herramientas. El siguiente punto es la empatía.
¿Por qué un docente debe de ser empático con sus alumnos? Primero, porque de esa manera es como él puede comprender las condiciones por las cuales pasa el alumno. Los alumnos atraviesan por distintas problemáticas sociales, económicas, incluso emocionales. Esto es gradual de acuerdo a cada nivel educativo. Sin embargo, la empatía es un valor que debe tener el docente, es un valor de la ética profesional que debemos de tener los docentes. Primero, para poder conocer las características de nuestros alumnos y segundo, para poderlos apoyar. Un maestro que excluye los sentimientos, las emociones, las condiciones de los alumnos es un maestro que no logra mucho. ¿Por qué? Porque el alumno va a estar más metido en sus problemas, más metido en sus necesidades que en el proceso de aprendizaje. Entonces pasa a segundo término lo que él pueda o quiera lograr de manera educativa si él no se pone en el lugar del otro. Y bueno, finalmente también hacer que los alumnos tengan esa confianza para poder decirnos sus necesidades y lo que ellos requieren. Sí, cuando tú logras ser empático con los alumnos, cambia. Mencionaba hace un rato usted, profesor, el ambiente cambia, la magia surge, porque entonces los alumnos te generan confianza, te motivan, los logros se cumplen y a veces los rebasamos y es lo que a veces nos cuesta trabajo. Entonces ser empáticos, sí, cada niño, cada alumno es una cabeza diferente, con costumbres diferentes, con tradiciones diferentes, pero que debemos de lograr que todos logremos esa armonía y fluyan las cosas, ¿no? Que lo principal pues siempre va a ser el alcanzar los aprendizajes, pero también optimizar esa calidad emocional en ellos. Sí, el maestro ya no tiene que estar como en la parte de arriba, repito, que es el centro de atención. El profe tiene que estar ahí al lado de la butaca del alumno, ahí en su mesa donde él está logrando el aprendizaje. En el momento en que el maestro se vuelve no como una figura de autoridad, sino como un compañero de aprendizaje. Incluso me recuerdo que mis alumnos me enumeraban, ellos tenían dinámicas ahí de que ahora nos vamos a llamar el número 8. Usted, profe, es el número 9. Mi director decía, híjole, es que eso es una falta de respeto. ¿Cómo no te llaman por tu nombre? No, profe, ese es mi código con ellos. Es la forma en que ellos me identifican como uno de los suyos. Entonces, profes, no nos hagamos como figuras de autoridad frías, aisladas y que solo somos eso. Hay que ser esos compañeros de aprendizaje, esos apoyos que requieren los alumnos. Así es. Otro de los puntos importantes para los docentes es incentivar la participación. ¿Por qué es importante incentivarla? Decía en un principio que un alumno que solo está estático, que solo está callado y que solo está escuchando, logra mucho menos de lo que lo hace un alumno que está en constante movimiento y que está involucrado en el proceso. Entonces, el profesor que no logra una participación, que no logra llegar a la atención del alumno, es un profesor que no está pues identificando las necesidades que tienen los alumnos. Entonces, actualmente los grupos sí son bien numerosos, Edgar, sí. Y hay grupos donde ni siquiera puedes pasar porque están muy llenos, pero a lo mejor no puedes estar como tan cerca de él, pero sí estar al pendiente de lo que necesita y preguntarle, porque es la única manera, repito, en que puedes ir logrando mucho con ellos. Y lo podemos incentivar de muchas maneras, ¿eh? Normalmente antes hablábamos del conductismo, ¿no? Bueno, tú haces esto y logras lo otro. No, podemos incentivar la participación dejando y dando libertad, apertura para que ellos externen lo que ellos pues aprendieron, las dudas que ellos tienen, porque muchas veces los niños se quedan callados por el temor ante la figura de autoridad, que a veces lo llegan a ver así sobre el docente, y ellos ¿entendieron todos? Sí, pero por dentro no. Entonces esto lo ganamos por la vida ya siendo adultos y dijimos, esto lo enseñaron en algún lugar, en cuál escuela, no me acuerdo. Evitemos esa situación, démosle un giro y un cambio a nuestra sociedad también. Entonces, lo principal, Edgar, perdón que te interrumpa, tiene que ver con que en el salón tengamos un ambiente de libertad, donde el alumno puede externar cualquier cosa que él sienta o requiera compartir con sus compañeros. El tema de que, híjole, es que esa es una pregunta tonta o eso todos ya lo sabíamos, priva, y de repente como adultos, o sea, queremos ser honestos, pero nunca nos enseñó nadie a ser honestos. Sí, y respetando también, pues, las preguntas, las dudas de los demás, ¿no? Ese valor que tiene cada uno. Otro de los puntos es la actualización. ¿Por qué un docente debe de tener una actualización constante? Decíamos hace rato que depende mucho, porque las condiciones del aprendizaje y de los alumnos de la propia sociedad van cambiando. Entonces, los docentes tenemos que actualizarnos y tenemos que ponernos a la expectativa que tiene
la sociedad. Entonces, el docente que sigue enseñando con esa libretita amarilla que ha tenido durante sus 40 años de servicio es un docente que tal vez ese método le funcionaba antes, pero ahora pues los propios alumnos requieren más. Entonces sí es importante que nosotros, nadie nos lo va a decir, de repente esperamos que el director, que el supervisor, que el asesor llegue y me diga, oye, te falta esto. Nosotros, Edgar, lo sabemos cuando desarrollamos el proceso y que nos faltó algo, sabemos que ese es nuestro talón de Aquiles, entonces hay que desarrollarlo. Así es. Otro de los puntos es el aula emocionalmente segura. Ya hablábamos hace un momento de respetar la ideología, la cultura y las tradiciones de los alumnos, pero ¿por qué es importante? ¿Por qué un docente debe de respetar esta parte? Primero, porque debemos de ser inclusivos, debemos de lograr este enfoque que a veces es mucho un discurso político y un discurso de la política educativa y de la política social, la inclusión, pero realmente eso se logra ver cuando aprendes a respetar la diversidad, cuando aprendes a considerar las habilidades, los defectos, las deficiencias y las áreas de oportunidad que tienes tú como docente y las que tienen tus alumnos. Si te vuelves un docente criticón de las características de tus alumnos, te burlas de ellas, pues híjole, repito, tú eres el ejemplo del grupo, el grupo lo va a hacer, pero si tú en algún momento que pasa alguna condición de bullying, alguna condición de burla, logras canalizar esos casos para poder analizar las condiciones y que tus alumnos aprendan a romper con ese ciclo de violencia o ese ciclo de bullying, pues tú logras que los alumnos se sientan mejor. A mí me pasaba cuando tenía grupo que había una niña que era muy callada, que era, pues sí, de alguna manera muy introvertida, que pocas veces trabajaba en equipo, que no quería trabajar con alguien, que se sentía como aislada. Pues una vez recuerdo mucho ese caso, que a lo mejor alguno de mis alumnos lo va a ver, que nadie quiso trabajar con ella. Y entonces, pues como mis alumnos se dieron cuenta que la dejaron sola, pues yo fui y me hice equipo con ella. Y como en ese momento dejé de ser el profesor y me convertí en un compañero de una alumna, pues ellos me iban a preguntar. Y les dije, no, porque yo en este momento soy el compañero de su compañera y estoy trabajando con ella. Después, ella trabajó, se sentía incómoda, salió al baño. En ese momento, cuando salió al baño, yo hablé con todo el grupo y les dije que no quería volver a ver que hicieran eso con su compañera. Les dije, ¿saben lo que significa que nadie quiera trabajar contigo? Y nosotros sabíamos las condiciones de familiares que tenía esa persona. Y en lugar de que mis compañeros alumnos que pudieran incorporarla, hacerla sentir bien, abrirle los brazos, pues lo único que hicieron fue rezagarla y aislarla. Entonces, pues logré mucho, Edgar, porque les cayó el 20 a esos adolescentes de 13, 14 años de que no teníamos que ser de esa manera. Y después de ahí lo hacía yo al drede, decir, a ver, vamos a hacer los equipos, vamos a hacer vinas. ¿Quién quiere? Yo contigo, le decían a la compañera. Y la compañera realmente pues se logró sentir mejor y se notaba en la propia expresión que tenía esta persona. Entonces sí es muy importante que los maestros tengamos esa sensibilidad, Edgar, porque de otro modo pues sí cumplimos nuestro horario, sí vamos a trabajar, sí cumplimos con el programa, con nuestra planeación, pero lo importante es lo que logramos en las mentes y en los corazones de nuestros alumnos. Así es, rescatar esa parte emocional también que va de la mano, no la podemos desligar. Y el último punto, el libro de texto, hacer uso o hacer las adaptaciones o adecuaciones necesarias, los ajustes necesarios de los libros de textos y llevarlo a la práctica también. Porque muchas de las ocasiones lo dejamos a un lado y decimos, pues es que aquí indica una cosa, pero yo tengo esta otra, y de repente tenemos una ensalada de muchas cosas, ¿no? Porque es importante hacer uso del libro de texto. ¿Por qué? Porque es un referente. Así como los programas y los planes de estudio, el libro nos permite tener ese eje rector de hacia dónde debemos de llevar el proceso de aprendizaje. Pero aquí lo importante es que no seamos extremistas. Así como es malo tomar mucha coca o comer mucha garnacha, es malo hacer uso excesivo del libro de texto y llevarlo al pie de la letra, porque un libro de texto es algo estandarizado, algo que fue creado pues sí como un referente, pero que
estábamos hablando hace rato de ser sensibles a las necesidades de nuestros alumnos, ser sensibles a los requerimientos que ellos ocupan para poder ser un aprendizaje adecuado. Entonces, sí va a ser un referente, pero lo tenemos que adecuar a las condiciones en las que nosotros nos desarrollamos, porque los alumnos y los contextos del estado pues son bastante diversos. Entonces, sí lo debemos de tener como referente, pero adecuarlo. Bueno, esa es mi opinión, Edgar. Sí, no, es muy bien y va acorde a lo que estamos abordando. Y bueno, con esto llegamos al cierre de estos puntos que esperemos que los docentes que nos están viendo en este momento pues los lleven a cabo, los tomen en cuenta. Pero ¿qué consejo le podemos dar a aquellos docentes que precisamente nos están viendo y que a lo mejor se identifican con alguno de estos puntos y digan, híjole, a mí me falta esta parte de empatía, híjole, a mí me falta esta parte de inclusión, híjole, sí es cierto, yo casi como que a veces uso y a veces no el libro de texto, híjole, yo a veces en mi aula pues sí, mi labor lo hago correctamente, pero sí la parte emocional me está fallando? ¿Qué podemos decirle a estos docentes? Pues lo primero que yo les recomiendo es que se preparen. A mí por experiencia me ha pasado que porque me ven de alguna manera joven, piensan que a lo mejor no estoy lo suficientemente preparado para desarrollar el puesto que tengo o la encomienda que tengo. Pero eso nos lo da la preparación. Entonces, así como las personas con mucha experiencia tienen muchas competencias, también hay gente con mucha experiencia que no tiene suficientes competencias y está el otro lado, ¿no? Lo primero es la preparación. Entonces, la preparación nos va a dar esa posibilidad de poder desempeñar mejor nuestro trabajo, Edgar. La siguiente es que se sientan libres. Que se sientan libres de desarrollar, de innovar. De repente nuestras autoridades, directores, supervisores nos encajonan en realizarlo. Lo tienes que realizar de esta manera porque de esta manera se ha hecho siempre. Les recomiendo que intenten seguir o intenten potenciar que haya innovación en su salón de clases, que haya innovación en las escuelas. Y la tercera recomendación es que amen su trabajo. Una persona que no se enamora de su trabajo, que no se levanta todas las mañanas, híjole, hoy voy a hacer esto con los chavos, ayer me quedó pendiente esto, es alguien que lo está haciendo de alguna manera pues nada más repetitivo, por compromiso, por inercia. Entonces no, yo les recomiendo que se enamoren de la docencia, que se enamoren de su trabajo y segundo, que sean honestos. Honestos cuando la rieguen, cuando no hagan bien las cosas y también honestos en el sentido de reconocer qué necesidades tienen sus alumnos y ustedes hagan algo para atenderlos. Así es, pues compañeros, ya lo escucharon, es importante reconocer cuáles son nuestras áreas de mejora, nuestras áreas de oportunidad, saber cuáles son nuestros logros y también saber identificar cuáles son las que tengo que darle prioridad. Y bueno, es así como llegamos al cierre de una emisión más de esta tu sección Atención Psicológica. Recuerda, el día de hoy nos estuvo acompañando el maestro Gustavo. Gustavo, muchísimas gracias. Espero que te hayas divertido, que te hayas pasado muy bien con nosotros el día de hoy. Y que no sea la última, que sea la primera de muchas. No, yo tengo un buen amigo, el maestro Daniel, le mando saludos, que ha sido mi jefe y que él siempre me decía, y tiene un dicho, yo no voy a donde no me invitan. Entonces, las veces que me inviten, voy a estar aquí con ustedes y bueno, a mí me encanta tener estos espacios para compartir, Edgar. Entonces, pues ojalá me invites y bueno, aquí el día que ustedes quieran, yo me encuentro con ustedes y bueno, compartirles un poco. Y aprovechar porque también tengo una pequeña sorpresa al final. Tengo un pequeño detalle de parte de todo el equipo. Hombre, muchísimas gracias por haberse dado. Son unos lapiceros, vaya que sí los ocupamos. Los profes debemos de traer el lapicero. Te agradezco mucho, Edgar. No, al contrario. Y aprovechar para mandar saludos. No sé si gusta mandar saludos a alguien que nos esté viendo. Pues yo saludo a todos los estimados profesores de aquí de la región de Jilotepec, con muchos en los que he coincidido. Les agradezco siempre su apoyo, esa amistad que me brindan siempre y bueno, recordarles que siempre en Gustavo Vázquez tienen a un amigo y un compañero de esta enorme profesión y en el cual pueden confiar. Igual de mi parte mandar saludos a la gente que siempre se da el tiempo de vernos, que a veces nos escriben por ahí, que nos dicen, oye, ¿cuándo va a salir? Pues bueno, muchísimas gracias por seguir el programa. Suscríbanse, recuerden suscribirse y compartirlo. Y también, bueno, al final mandar un saludo a mi linda esposa Mercedes, a mi hermoso hijo Matías y a mi hermosa hija Emily. De mi parte, de nuestra parte, ha sido todo. Gracias por todo. Nos vemos, hasta la próxima. Cuídense mucho, hasta luego.